Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Hoy venía a hablaros de mi experiencia, de algo que al final he llegado a la conclusión usando un bootcamp para aprender a programar, en mi caso para mejorar mi nivel de programación y aprender alguna tecnología nueva, además de las que ya sé. Ya hice un podcast previo donde comentaba un par de cursos de certificaciones que había sacado aprovechando la plataforma de Open Bootcamps y cuál es la conclusión a la que he llegado tras 4 meses de uso de esta plataforma, cómo esta plataforma ha crecido bastante, pero cómo creo y pienso que no es para muchas cosas la plataforma ideal para la que aprender, aunque es cierto que obviamente estamos hablando de una plataforma que es completamente gratuita, que está muy bien estructurada, pero que creo que uno de los pilares de lo que es la enseñanza en el mundo de la programación, pues creo que hay que tener algunas cosas en cuenta y sobre todo que no todo el mundo vale para enseñar o explicar las cosas, aunque parezca que lo puede hacer relativamente bien. Entiendo que esta plataforma la han creado un grupo de programadores y programadoras que se han puesto de acuerdo, no sé por qué se conocerán o dónde se han conocido, o si se reunieron a través de alguna plataforma en la que llegaron a la conclusión de que había que hacer esto. No sé cuál fue lo que motivó a la creación de esta plataforma, que a la vez creo que es muy necesaria, pero creo que es muy importante que quien imparta un curso en concreto, aparte de que lo primero que tiene que tener, y creo que deben de hacer bien, es hacer una buena distribución de lo que es el curso en sí, no hacer lecciones demasiado tediosas, demasiado pesadas, demasiado largas, em, y sobre todo tener un léxico y tener una forma de explicar bastante concisa y bastante clara, ¿no? Es lo que me ha pasado a mí adquiriendo varios cursos, ¿no? Cursándolos, valga la redundancia. Me he dado cuenta de que algunos de los cursos que he impartido, o sea, que me han impartido, algunas de las personas que dan clase en ese bootcamp, lo han hecho muy bien. A mi modo de ver, obviamente, todo esto es subjetivo, toda esta es mi opinión del uso de esta plataforma. Por ejemplo, si hablé del curso de HTML y CSS y luego posteriormente el curso de JavaScript, casualmente impartidos por la misma persona. Creo que es una persona que se le da bastante bien explicar a este chico, divide lo que son las sesiones muy bien en cuanto a tiempo, no se te llega a hacer nada absolutamente pesado, tiene explicaciones con ejemplos, digamos que además suele acercar al usuario que no tiene conocimiento un tipo de explicación, podríamos decir, para noobs o equiparándolo a cosas cotidianas que te puedes enterar. Ponen ejemplos muy simples, muy llanos, pero muy concisos y que te hacen entender bastante bien lo que está explicando. Y luego me ha pasado con otros cursos, ya hablé del de Git, que no me gustó absolutamente nada, porque además creo que las lecciones eran súper tediosas, lecciones de más de 1 hora, no estaban... sí, tenía como un guión en la descripción del vídeo donde te ponía el punto a donde iba el tema en concreto o de qué hablaba en el minuto tal, hablo de esto, no sé qué. Creo sinceramente que no es la mejor forma de hacer los cursos. Es más conveniente que se troceen los vídeos y que cada vídeo sirva para una cosa. Es mucho más fácil de acceder, te puedes concretamente ceñir a lo que vas a explicar en ese momento, no tienes que estar pensando, porque al final la gente que hace como esta persona que imparte el curso de Git en Open Bootcamp, que ha grabado estas sesiones, ha estado soltando chapa 1 hora y pico o 2 horas y lo ha cortado, lo ha subido ahí y da igual, o sea, yo no veo que haya cortes en el vídeo, no veo, ¿sabes? Creo que una persona es más eficiente cuando se propone grabar 10 minutos bien estructurados y bien hechos que grabar del tirón 1 hora y pico, ya que a lo mejor a la hora de grabación de ese vídeo puede no recordar lo que ha dicho a los 15 minutos,
se puede ir por las ramas y hacerte perder mucho el tiempo en esa hora de vídeo. Y sobre todo cuando, por ejemplo, estamos hablando de programar con el terminal o programar a base de nada gráfico, de nada visual, por decirlo de alguna forma, se hace bastante más tedioso, ¿no? Porque al final cuando tú estás viendo el vídeo y tienes tu compilador, tu Visual Studio Code, por ejemplo, y lo estás haciendo a la vez, es más sencillo. Pero sí, si por ejemplo, como dije con el de Git, da por hecho que tienes que saber ciertas cosas en el curso que no te han explicado en ningún sitio, porque estamos hablando de que yo, por ejemplo, estoy haciendo una ruta full stack. Entonces, esa ruta full stack es desde no saber programar hasta conocer las nociones fundamentales de algunos de los lenguajes de programación más utilizados. Si me estás hablando en Git de que utilice una plataforma o una aplicación que no he visto a lo largo de los otros cursos anteriores y me la mencionas en mitad de un vídeo de 1 hora y media, me la mencionas muy rápidamente durante 5 minutos, así no voy a aprender, me voy a estancar. Va a llegar un momento en el que encima voy a tener que parar ese vídeo, voy a tener que dejarlo para otro día, voy a tener que molestarme en buscar esa aplicación, en saber cómo funciona, en instalarla. Encima no son cosas que es instalar, como puede ser, yo que sé, instala Node.js o cualquier framework o cualquier cosita que es descárgatelo de la página de internet, doble clic y ya está, ¿no? Eso necesita que lo instales, necesita que los configures, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que deberían de estructurarlo mejor, como por ejemplo lo hizo el de antes, ¿vale? Y creo que, por ejemplo, el chico de Git sí que explica bien, pero lo hace muy tedioso a la hora de hacer las sesiones muy pesadas. Pero es que luego otros cursos, por ejemplo, me he encontrado con la situación donde, aunque parezca que está bien estructurado, la persona que lo explica no sabe explicar bien. Porque se nota porque a lo mejor empieza a explicar conceptos de manera muy técnica. Cuando encima estás hablando de que estás aprendiendo ese lenguaje de programación, tiene en la plataforma tiene 2 niveles, el básico y el avanzado, y tú estás en el básico. Y si en el básico esa persona tiene una fluidez verbal, vamos a decir, mala, entre comillas, ¿vale? Que no es buena, ¿no? Y si encima se atora, te empieza a dar tecnicismos, a hablar de, yo que sé, muchas veces hacer referencia a lenguajes que ni tienes por qué conocer o a cosas que no has visto, pues se hace bastante tedioso, ¿vale? ¿A qué conclusión he llegado yo después de tener, como digo, estas sensaciones? Pues, por ejemplo, estaba cursando ahora mismo pausé el curso de Java, porque yo ya di Java en la universidad, simplemente lo estaba viendo un poco por refrescar conceptos y demás, y me fui a hacer el curso de React, ¿vale? El React básico. Entonces yo sabía, porque sigo a bastantes influencers de programación, ¿cómo se llaman ahora? Los divulgadores de programación de Twitch, y recordaba a uno al que yo admiro bastante, que se llama Midu, Miguel Ángel, Midu Dev, que él había hecho bootcamps en su canal de YouTube. De hecho, vi que empezó a hacerlos cuando empezó la pandemia, y el tío explica muy bien. Es una persona que ha estado hasta este septiembre trabajando de forma ininterrumpida, no sé si alrededor de 12, 14 años, y el tío además se le nota que se maneja bastante bien en los lenguajes en los que ha estado trabajando, obviamente, y se le nota que el tío tiene una facilidad para aprender, o sea, para aprender también, obviamente, para enseñar, para explicar. Tanto es así que yo dije, bueno, voy a probar a pausar este curso de React porque me parece que la persona que lo estaba dando lo hacía bien, pero creo que como que en el curso daba saltos, en lugar de ser como una línea creciente en el curso, es como que de repente está explicando algo muy sencillo y en la siguiente sesión es como si me faltasen vídeos entre medias. Es como si de repente hubiera pegado un salto en la explicación, me hubiese comido un vídeo de los que hay entre medias, pero que realmente no existe, es que él ha decidido dar ese salto y es como que me falta información. Es como si, no sé. Entonces dije, bueno, voy a ver, sé que Midu tiene en su canal de YouTube los resubidos y porque él de hecho en Twitch, en directo, pues hace estos bootcamps, hace cursos de programación y demás y luego los resube, ¿no? Todo lo que hace en directo en Twitch lo hace con la finalidad de al final, para la redundancia, resubirlo a YouTube para que quien no haya podido verlo en Twitch, porque para quien no lo sepa, Twitch, que pasado un tiempo borra los directos, pues lo pueda volver a ver. Además te lo trocea para que si en un directo habla de 3 cosas, pues suba los vídeos
en esas partes a YouTube y tú, si buscas de una cosa en concreto, la puedas encontrar. Entonces, yo que he visto muchos directos de Midu, que más o menos he visto cómo explica, que es una persona que lleva muchos años programando, desconozco los años que llevarán programando la gente de Open Bootcamp, seguramente también muchos, pero yo creo que, como he dicho antes, no todo el mundo tiene ese don didáctico, ¿no? de enseñar, de explicar, de saber qué ejemplos poner, cómo ponerlos, un poco tener la mentalidad, porque al final una persona que lleva muchos años programando puede tener ese defecto de él haber aprendido hace muchos años, de tener ahora mismo muchos conocimientos, pero de no saber cómo se encuentra la actualidad de la programación, cómo son los estándares de la gente que sale de los estudios, de en qué momento se encuentran los distintos lenguajes de programación o cuáles pueden ser los mejores ejemplos con los que la gente que está aprendiendo pues pueda adquirir esos conocimientos de la forma más simple y menos compleja posible, ¿no? Entonces es una cosa que en cuanto he puesto el vídeo de Midu en YouTube donde enseña React, he visto que lo adecuado era impartir ese curso con él, aprender de él, porque en el momento en el que he visto cómo empezaba explicándolo, encima esa misma tarde había empezado con el de Open Bootcamp y lo tenía reciente y los podía comparar perfectamente, me he dado cuenta como una de las dos personas, que es Midu, sabe de sobra cómo explicarlo, cómo hacerlo más llano, cómo sacar comparativas con JavaScript, por ejemplo, que es el lenguaje sobre el que funciona React, cómo hacer ejemplos de esto que así funciona en React, podríamos hacerlo así en JavaScript, para que entendáis un poco qué quiere decir esto o cómo funciona realmente React a raíz de otros lenguajes, ¿no? O sea, esto que hace así React, esto JavaScript lo haría así, ¿no? Eso, por ejemplo, el chico que está impartiendo en Open Bootcamps no lo hace. Entonces, el que no te diga, porque yo entiendo que el que vaya a aprender React, esto es como todo, ¿no? Si tú quieres aprender JavaScript, lo normal es que sepas HTML y CSS, porque es donde vas a utilizar el JavaScript, ¿no? Mayormente. Pero, de hecho, cuando tú en Open Bootcamps dices que quieres ser full stack, te hacen una ruta, que es la que me han hecho a mí, donde te dicen el orden en el que deberías de ir aprendiendo los lenguajes. Por eso el primer lenguaje que te aparece, o lo primero que te aparece, son los fundamentos de la programación, donde te enseñan lo que son, qué es un lenguaje de programación, para qué se utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya te van metiendo con lenguajes de bajo nivel, y como son Python, HTML, CSS, que es un lenguaje de marcado. Luego ya, pues eso, Spring, y acabas por React, ¿no? Que es el último lenguaje que se da. Entonces, todo tiene una cierta lógica y tiene un cierto orden, porque es como una jerarquía donde tú aprendes una biblioteca de JavaScript, porque antes sabes JavaScript, porque antes sabes HTML, porque antes sabes, cuando aprendes HTML, pues aprendes CSS y una librería CSS que es Bootstrap y así. Todo va asociado, ¿no? Entonces, tiene lógica que tú cuando vas a aprender una cosa, porque lo de antes, o la mayor parte de antes, lo sabes. De ahí que Midu sea consciente de esto y cuando te está explicando algo de React, vaya a un paso atrás a JavaScript o incluso dos con HTML y te diga, mira, si tienes HTML, que encima es un lenguaje muy fácil, esto hecho sin HTML es lo que te hace React. Entonces, es como que la cabeza, cuando tú se lo comparas con otro lenguaje, con otra situación que seguramente sepas, le es más fácil asimilar los conceptos, ¿no? Y es lo que me gusta de una persona. Es por eso que he decidido, en mi caso, seguir aprendiendo de la mano de Midu, porque lo hace bastante bien. Además, yo te recomiendo, si me estás escuchando, que si encuentras a un profesor o una profesora que te resulta amigable, que te gusta cómo explica, que además aprendes bastante bien y si es más rápido mejor, y encima te puede impartir cursos de lenguajes de programación, que es sobre lo que estoy hablando ahora, de los que necesitas, los da la misma persona, no dudes, o sea, no, que yo creo que es otro de los defectos del Open Bootcamp, entre comillas, ¿no? Que yo, por ejemplo, en HTML, como he dicho, lo impartía un chico que a mí me resultaba me gustaba cómo lo daba, JavaScript también, pero luego los de después, pues me los daba otra persona. ¿Qué pasa? Que yo ya me había acostumbrado también a la forma de impartir esas clases, esos vídeos de la persona que había dado HTML. Cuando me han cambiado el profesor o la profesora, en este caso han sido todos profesores, la forma de explicarlo es distinta, el ritmo es distinto, la duración de las sesiones es distinta.
como que te cambia el modus operandi y a lo mejor pues el hecho de tener que cambiar tu hábitat de trabajo a la hora de aprender, pues puede hacerte que pierdas tiempo, ¿no? Entonces, como yo he encontrado a Midu, que explica todo lo que yo necesito aprender, voy a tirar por ahí. Os dejaré su canal, su Twitch en la descripción de este podcast. Y nada, que al final si encontráis algo bueno, aprovechad y utilizarlo porque seguramente os valga más y no perdáis tanto el tiempo como en mi caso, con algunos cursos de Open Bootcamp que los veía, pero tampoco es que aprendiese mucho. Es una gran plataforma, yo la recomiendo si te guste porque es al final gratuita. Tampoco vamos a exigir aquí más de la cuenta, que para eso es gratis. Y nada, os animo a que al que le guste la programación pues aprenda, con Midu, con Moure, con mucha gente que se dedica a programar, con Carlos Azaustre también, otro frontend de la comunidad que sigo. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Chao.